La historia es la historia del Gaucho Cisneros, que fue un militar en el Perú, que le tocó ser ministro del Interior y de Guerra en los años más álgidos de la violencia interna, cuando surgió el terrorismo en Perú con Sendero Luminoso y con el MRTA. El Gaucho era ministro, y como él había nacido y crecido en la Argentina y se había formado con estos militares argentinos que luego con los años se convertirían en los monstruos de la dictadura, él ya en el Perú un poco que se sirvió de ese modelo para ser un personaje muy controvertido, que daba declaraciones muy fuertes, muy duras, muy peligrosas también para su familia. El libro cuenta la historia narrada por su hijo, el quinto de sus 6 hijos, que vendría a ser yo, ¿no? Porque la novela está escrita en clave de autoficción. Entonces la novela es la historia del Gaucho, pero también es la historia de este hijo que descubre 10 años después de que su padre ha muerto todo un bagaje de hechos insólitos que él desconocía y que lo hacen darse cuenta de que ha conocido a su padre más muerto que vivo, ¿no? Mi padre había muerto hacía ya 10 años, yo ya tenía su muerte aparentemente digerida, asimilada, y una década más tarde, conversando con un psicoanalista al que yo había llegado por una decepción amorosa, estaba muy deprimido, ¿no? Era como un bajón sentimental, y él me empezó a preguntar durante la conversación cómo se habían conocido mis padres, que además es una pregunta que en ese momento para mí no venía al caso, pero el hecho es que me la hizo, y yo le relaté, o más bien le dije lo que yo siempre había escuchado, ¿no? Uno siempre repite los relatos familiares, porque aun cuando uno nunca los ha contrastado, cree en ellos porque son tus padres quienes te los han dado como una especie de legado, ¿no? Entonces repetí la historia de que mis padres se habían conocido y se habían casado y tal. Y este analista me preguntó si yo había visto alguna vez una foto de mis padres casados. Y recién cuando me lo preguntó me di cuenta de que nunca había visto una foto de mis padres casados. Y lo que sucedió fue que regresé a casa con una pregunta inmensa en la cabeza, hablé con mi madre y supe que ese matrimonio nunca se había realizado. Entonces sentí que había un montón de cosas de pronto que no sabía. Y me vino una urgencia que no sabría explicar exactamente por qué, una urgencia por saber quién había sido mi padre antes de que yo venga al mundo, ¿no? Es una de las preguntas de esta novela. ¿Quién fue mi padre antes de que yo venga al mundo? Y solo respondiendo a esa pregunta podré saber quién soy yo ahora que él ya no está. Para empezar a entrevistar a mi familia, ¿no? Que es algo bien difícil de hacer. Uno está acostumbrado a que en la familia a uno lo vean como hermano, como hijo, como sobrino, como primo. Pero poder desprogramar esos roles, poner una grabadora en el medio y regresar sobre las anécdotas que tú has escuchado toda la vida, pero para profundizar en ellas, para preguntarles a tus tíos que te cuenten cómo fue tu padre cuando era joven, cuando tenía tu edad, y que no se corten en contarte cosas que puedan dañarte, fue difícil, ¿no? Fueron muchos años de hablar con ellos, de hablar con amigos de mi padre del ejército, de hablar con gente que lo conoció, con gente que no lo quiso tanto, con críticos. Él era una figura pública, entonces, y como tenía esta faceta de militar tan duro, tan represor, mucha gente lo tenía como un villano, ¿no? Pero una de las cosas que encontré que más me sacó de cuadro fue en el Comando Conjunto del Ejército. Tuve acceso a su legajo profesional y yo esperaba encontrar ahí, no sé, algún tipo de orden o disposición que pudiera resolver una pregunta que yo tenía sembrada en la cabeza, que es si mi padre alguna vez mandó matar a alguien, ¿no? O mandó torturar a alguien. Claro, los militares nunca dejan eso por escrito, pero la pregunta no dejaba de estar muy presente. Y lo que encontré, sin embargo, además de sus libretas de calificaciones, de cuando él empezaba en la escuela militar en Argentina, lo que encontré fue una carta en la que él le contaba a sus superiores que tenía una novia en la Argentina y que necesitaba volver a la Argentina para casarse con ella, porque tenía un compromiso con ella y tenía empeñado su honor y su nombre, ¿no? Una carta muy bonita. El ejército peruano le negó el permiso por una disposición burocrática absurda, y yo me quedé pensando en esa mujer, ¿no? En qué pasó con esa historia. Y viajé a Buenos Aires para conocerla. Acababa de morir, lo cual hizo que su familia se viera más conmovida con mi presencia, que sentían que era una especie de, no sé, de milagro que de pronto aparecía desde el Perú a preguntar por esa historia que ellos conocían muy bien. Entonces en la novela también se desarrolla esa faceta de mi padre, ¿no? Del Gaucho.
de cómo esta historia sentimental lo marcó tanto, porque la relación no soportó la distancia y tuvo que terminar, además terminar con una correspondencia muy nostálgica, muy melancólica, y yo siento que ese fue el gran amor de la vida de mi padre, y que la primera esposa que tuvo después y luego la historia con mi madre, si bien están cargadas de sentimentalidad, yo creo que si hubo una historia que lo marcó y lo definió, sentimentalmente fue esa, ¿no? Con Beatriz, con su novia en Argentina. Este libro yo sentía que era una especie de lucha y pugna entre el hijo y el escritor. Había cosas que como hijo no me gustaba descubrir, como eso por ejemplo, pero que como escritor me fascinaban, ¿no? Porque los escritores somos un poco vampiros y caníbales de las desgracias ajenas y de las propias. Entonces, por ejemplo, me enteré también de que mi padre ocultó en nuestra casa, en Lima, a un militar argentino perseguido por la justicia de su país, y que estuvo un fin de semana en mi casa, en una terraza, escondido. Y eso yo lo vine a saber 20 años más tarde. Y entonces como hijo me pareció horrendo, ¿no? Me pareció absolutamente, no sé, abyecto, censurable, amoral. Pero como escritor me parecía fascinante el hecho de haber compartido la casa, aunque sea por unos días, con un asesino, con alguien que tenía encima muchos muertos, ¿no? Alguien que además mi padre ayudaba. Entonces todo ese tipo de complejidades fueron apareciendo durante las indagaciones y las pesquisas, y a la larga me ayudaron también a componer un personaje que ya no solamente es el padre que yo conocí, o sea, el padre biológico con el que yo viví 18 años de mi vida, está acá, pero también están estos otros gauchos cisneros que fueron surgiendo de los testimonios de los demás y de los hallazgos que fui encontrando, ¿no? Yo escribo la historia como una novela, yo siento que es una novela de no ficción, una novela de autoficción, una novela muy personal, donde el narrador también es una construcción. Soy yo el que escribo, pero al mismo tiempo es un narrador sin nombre, ¿no? En ningún momento sale el nombre de Renato como el nombre del narrador. Entonces yo escribo además desde una posición muy puntual, ¿no? La posición de quinto hijo. Es decir, yo siempre pienso que cada hijo, según la posición que ubique en el elenco familiar, termina siendo como una especie de lámpara que solo puede alumbrar un sector del padre o de la madre, ¿no? Y tiene acceso a un ángulo, a una región de ese padre, y lo demás es especulación. Entonces la novela está llena de recuerdos tergiversados, de cosas sí fácticas. Hay algún capítulo que es de pronto más periodístico que literario, pero hay mucha especulación literaria, ¿no? Cosas que yo creo que mi padre vivió en la Argentina o que pudo haber vivido, y que he tratado de que se sientan verosímiles. Entonces te digo todo esto para contarte que mi familia más nuclear, o sea, mi madre y mis dos hermanos, mi hermana mayor y mi hermano menor, hermanos de padre y madre, no te diré que aplaudieron la novela, porque incluso discuten algunos de mis recuerdos. Es una cosa que yo invito a los que nos están mirando y escuchando a que hagan, a que comparen sus recuerdos con el de sus hermanos y se dan cuenta de que uno casi como que no sabe nada de su infancia, o que ha estado viviendo con el recuerdo de una infancia perfectamente debatible. Pero sí hubo parientes, mis hermanos mayores, algunos tíos que se enojaron, que se sintieron como dañados, que sintieron que era un libro injusto. Pero yo me quedo con la tranquilidad de conciencia de que no escribí el libro desde las ganas de hacer daño, ¿no? Desde las ganas de herir. Invertí 8 años de mi vida en una investigación que me cambió la vida, que me afectó, renuncié a un trabajo, dejé muchas cosas para escribir el libro. Entonces no era una revancha contra nada ni contra nadie, ¿no? Pero hay gente que no lo ha entendido, familiares digo, pero yo espero que esos parientes con el tiempo tengan la misma lectura que la mayoría de lectores que han tenido la gentileza de comunicarse conmigo para decirme: o sea, tu libro me ha hecho pensar en mi padre, me ha hecho pensar en el hijo que voy a tener. Es como que han pasado rápidamente de la intimidad que yo narro a la intimidad personal, ¿no? Y esa es mi ambición con la novela, ¿no? Que un lector de pronto sienta un poco de sospechas sobre los relatos familiares, ¿no? ¿Quiénes son finalmente nuestros padres, ¿no? Uno sabe muy poco sobre la gente que más ama. Y a mí me interesaba eso, clavar un poco esa duda en los lectores, ¿no? Mientras yo escribía la novela, sentía en muchos pasajes que el narrador soy yo. Y a mí me gustan los libros que establecen una línea muy tenue, muy difuminada entre realidad y ficción. Por ejemplo,
para mí fue muy importante hablar en esta novela de mi padre como el gaucho Cisneros, como el general, el ministro, maneras de enunciarlo que yo no utilizaba en la vida con él, ¿no? Yo nunca le dije coronel, general, siempre dije papá. Pero ya en la novela, el hecho de utilizar ese tipo de enunciación crea una distancia entre el hijo que recuerda y el narrador que está trabajando con un personaje. De la misma manera yo siento en muchas páginas que está el hijo ahí escribiendo, pero en otros siento que hay un escritor que está reflexionando sobre lo que en el fondo creo que la novela es, ¿no? Que es una especie de novela universal sobre la relación de un padre con su hijo.